religiones muertas. Religiones muertas. Cuando yo estudié una materia en la universidad, se llamaba Filosofía de la Religión, y tuve un maestro muy bueno, Miguel Ángel Guzmán, que ya descansa en la presencia de Dios. Él nos hizo leer un librito de un teólogo llamado Hans Küng, y en el librito lo que se enseñaba que todas las religiones, prácticamente, si usted analiza las tres religiones monoteístas que existen, es decir, el judaísmo, el cristianismo y el islam, todas tienen una raíz, y la raíz es la misma, que es prácticamente esta historia que narra el libro de Génesis, en la cual uno encuentra a Abraham, y que de ese hombre Dios iba a traer una descendencia. Entonces, el judaísmo se forma a través de esa selección que Dios hizo de ese hombre. A través de sus lomos, Dios hizo nacer 12 hijos, y esos 12 hijos, que son las tribus de Israel, es decir, los hijos de Jacob, se establece la nación de Israel. Pero el judaísmo surge prácticamente en una etapa muy posterior. Es decir, podemos decir que el judaísmo surge entre el siglo IV al III antes de Cristo como religión, pero surge de ese llamado de Abraham, de una nación que tiene un Dios, el Dios de Israel. Allá por en el siglo I surge el cristianismo, que proviene del judaísmo, es decir, Jesús es judío y nosotros creemos en Jesús, pero el cristianismo en sus orígenes se formó por judíos. Entonces, por eso es que el cristianismo, su base es también monoteísta, es decir, nosotros creemos en un solo Dios, y creemos que Jesús es hijo de Dios, y creemos que Jesús es el mismo Dios, es decir, que está en el mismo nivel del Dios revelado del Antiguo Testamento. En el siglo VI surge el Islam, y el Islam proviene de las tradiciones prácticamente del Génesis, pero fíjese que es posterior al cristianismo. Vino Mahomet, y recibe la instrucción sagrada a través del ángel Gabriel, y le ilumina y le dice, mira, le dicta el Corán, y de ahí surge la tercera religión monoteísta. Y ustedes saben perfectamente que en toda la zona de Medio Oriente el conflicto se basa en ese pleito de quién es la descendencia real de Abraham, si es el pueblo musulmán representados por Ismael, o es el pueblo judío representados por Isaac. Así se establecen las tres grandes religiones, y su raíz es la misma. Entonces, Dios no ha venido a levantar religiones, ustedes lo saben. Jesús no vino a establecer religión. El problema de nosotros es que tenemos una pugna, un conflicto por algo que la misma palabra establece que nosotros no tenemos por qué defender. ¿Por qué razón? Escúcheme bien. Todo sistema religioso basado en creencias, tradiciones, rituales y prácticas está destinado a fenecer, a morir. Todo sistema religioso, cualquiera que sea, todo sistema religioso basado en el hecho de establecer la forma en que yo quiero que la gente adore a Dios. Jesús no vino a enseñar una religión. Él no nos vino a hacer judíos a nosotros, ni tampoco vino a decirnos, miren, al ser bautistas ustedes van a encontrar la verdadera fe, o ser adventistas, testigos de Jehová. No, señores, la Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, el que encuentra a Jesús ha encontrado verdaderamente a la persona del Hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Jesús propone? Una fe, una relación directa con Él. Él no quiere que usted se cuelgue de una religión de domingo, como muchos la tenemos aquí, una religión de día miércoles, una religión de día viernes, en donde yo me satisfaga con venir a la iglesia
y venir a querer como empujar mi salvación, ¿verdad? Decir, si yo voy a la iglesia voy a ser un poquito mejor, me voy a quitar las malas palabras, me voy a quitar las malas andanzas. Eso no es la fe. La fe es transformación. La fe es cambio. La fe es vida. La fe es, óigame bien, la fe debe de venir del Espíritu. Es una relación espiritual. No se confunda. Antes que ser bautista, usted debe de entender que usted es adorador del Hijo de Dios, Jesucristo. Antes que ser de cualquier creencia, usted tiene que saber que solo en Jesús tenemos una relación directa con el Dios eterno. Búsquelo, ámelo, tenga una relación con Él. Y si usted la tiene, entre más tenga una relación directa con ese Dios vivo, usted va a ejercer en su vida un estilo de vida diferente, un estilo de vida cambiado y transformado. Este relato está escrito para que sepamos que todo el judaísmo no puede salvar. La religión basada en la ley no puede salvar. Entonces, aquí viene el cambio. Fíjese bien, diga conmigo el cambio. Fíjese, en el Evangelio de Juan, los milagros no se llaman milagros, se llaman señales. Diga conmigo señales. Ahí abajo en el verso 11, usted puede notar que no le dice que es un milagro, es una señal. Mire lo que dice. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Entonces, la palabra en el texto griego se escribe semeion. Esa palabra yo siempre molesto y digo, no es semellón, ¿verdad? Porque se escucha como semillón, pero es semeion. Semeion es una señal en griego. Entonces, los milagros en el Evangelio de Juan tienen que interpretarse, son figuras de lo que Dios quiere enseñar. Si usted comienza a agarrar este milagro y comienza a contar, mire, es que Jesús llegó a las bodas de Caná. Yo estuve en Caná, allá en Jerusalén, en Israel, en Galilea, y ahí lo único que venden es guaro, hermano. Y uno llega y puede comprar, le ofrecen a usted dos cosas, jugo de uvas sin alcohol y jugo de uvas con alcohol. Y le dicen, lo llevan, y usted le dicen, aquí Jesús transformó. Y es mentira, porque ni tan siquiera saben, ¿verdad?, dónde fue específicamente. Pero la gente bien engañada compra vino. No, este milagro hay que interpretarlo de forma simbólica. Diga conmigo simbolismo. ¿Cómo? ¿Cómo tenemos que interpretarlo? Primero, ya les dije que es un símbolo, es una señal. Entonces, para entender el significado de este milagro, tenemos que comenzar a entender cada una de sus partes. En primer lugar, está dividido, fíjese bien, está dividido en tres etapas, tres sencillas. En primer lugar, el verso 1 y 2 nos explican dónde hizo Jesús esta señal. El 1 y 2 nos explican que a Jesús lo habían invitado a unas bodas y la madre de Jesús estaba ahí con ellos y que llegaron a una celebración. Vaya, 1 y 2. Verso 3 hasta el verso 5, diga conmigo, nos faltó el vino. No, diga conmigo, nos faltó el vino. O sea, el verso 3 al 5 lo que implica es que hubo ausencia del vino. Y una boda sin vino en Israel es no tener boda, es un fracaso. O sea, nadie se podía poner a celebrar una boda sin vino. Entonces los versos 3 al 5 están destinados para que sepamos que el vino se acabó. Entonces, el verso 6, diga conmigo, es el centro. Márquelo, el 6 es el centro. ¿Por qué? El verso 6 divide el grupo, el más importante que está al principio, y el segundo grupo, que es el grupo de los que no entienden. El verso 6 es la mitad de la primera parte del relato y la segunda parte del relato, pero el 6 es el centro. El 6 está dividido, tiene que encerrarlo, interpretarlo de forma independiente, ¿verdad? Para ver qué es lo que quiere decir. Ahora, verso 7 al verso 10
se trata de el maestresala. Diga conmigo el maestresala. Maestresala significa el que estaba encargado de los insumos de la boda, de que no faltara el vino, que no faltara las cosas necesarias para la fiesta, y era el encargado de que pudiese tenerse comida, que tuviese todos los elementos. ¿Qué es lo importante? Los novios no aparecen. Es bien interesante que no aparecen los novios. Al final hay una cita donde le dice el maestresala al novio, pero no se dice nada de los novios. ¿Por qué? Porque está diseñado porque los personajes principales no son los novios. Diga conmigo, no son los novios. No son los principales personajes. Entonces, ¿quiénes son los personajes principales? La madre de Jesús, Jesús y el maestresala. Lo repito, los personajes principales no son los novios. Es la madre de Jesús, Jesús y el maestresala. Amén. Sabiendo eso, saquémosle jugo a este texto para ver qué es lo que Dios quiere enseñar. En primer lugar, veamos el escenario de la boda. ¿Qué es lo que quiere tipificar esto? Fíjense que este sermón se le predica a las personas que, como ustedes, muchos aquí, que ya están aburridos de estar casados. Entonces, cuando usted predica este sermón, lo predica como que el vino representa amor. Entonces, lo que está representando es la posibilidad de que se nos acabe el vino de la alegría, se nos acabe el vino de la pasión, se nos acabe el vino del gozo que tenemos. Entonces, esta boda aburrida, sin vino, representa la ley y el Antiguo Testamento. Dios hizo un pacto con Israel de tomarlo como pueblo y le dio las leyes, le dio las tablas de la ley. Pero ¿qué pasó? Escuche bien, Israel se cansó porque la ley lo que hace es obligar, reprimir, es decirle a la persona lo que tiene que hacer. Lo que representa esta boda es que sin Jesús no existe verdaderamente el gozo. No existe verdaderamente la alegría. No existe verdaderamente una pasión por Dios. Entonces, voy a ir en orden tratando de explicar la idea. Primero, verso 1 y 2 nos habla de dónde hace Jesús ese milagro. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. Entonces, mire, dos detalles. Primero, al tercer día. ¿Por qué lo explica así? Quiero que cuente, ponga atención. Pase la página al capítulo 1. El primer día es el día que aparece Juan el Bautista, del verso 19 al 28. Ese es el primer día. Día 1. Así tiene que ponerle usted, día 1. Cuando aparece Juan el Bautista y le van a preguntar quién era él, ahí es el día 1. Ahora, vea el verso 29. ¿Qué dice? El siguiente día, ese es el día 2. En el día 2, Juan el Bautista dice, Él es el Cordero de Dios. Ahora, sigamos contando. Mire el versículo número 35. El siguiente día, ahí vamos con 3 días ya. 3 días ya. ¿Qué hace en el tercer día? Escoge a los discípulos, al primer grupo de discípulos que ya estudiamos las semanas anteriores. Luego, mire el versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. Ahí son 4 días. Ahora, vamos a hacer matemática. A 4, súmele 3, ¿cuánto es? Mire cómo dice el capítulo 2:1. Al tercer día, después del cuarto, ahí se cumplen los 7 días. ¿Por qué? Porque lo que está enseñando Juan es que aquí viene lo nuevo, que Jesús es lo perfecto, que Jesús es lo pleno. Entonces, yo a mis estudiantes, cuando les enseño el evangelio de Juan, les pregunto, ¿cómo divide Juan el inicio de su evangelio? Y los muchachos, es que comienzan a darme las grandes letanías, solo tienen que poner en 7 días.
¿Cómo se divide el inicio del Evangelio de Juan? En fácil, sencillo. ¿Qué más quiere, pues? ¿Usted sabía eso? No, ¿va? Hoy lo aprendió, ¿va? Entonces, solo Juan comienza con 7 días. Mateo, Marcos y Lucas no comienzan igual. Entonces, 7 días. ¿Qué significa ese día 7? ¿Cuántos días duró la creación? ¿Cuántos? Ya están. 6. ¿Y el séptimo día qué pasó? Pues lo que quiere decir este relato es que Dios creó todo en 6 días, pero faltaba algo, que era su Hijo Jesús, que Él viniera. Lo perfecto, lo pleno, lo hermoso, lo grande estaba reservado para nosotros, los que hemos conocido a Jesús, el Hijo de Dios, que es la perfección, la plenitud y lo más grande que Dios le ha dado a la humanidad, que es su Hijo unigénito Jesucristo. Dele un aplauso a Dios porque Él es perfecto. La creación no había quedado completa, faltaba Jesús, faltaba que viniera Él. Por eso necesitábamos que estuviéramos en el séptimo día, porque Jesús tenía que venir. Ese es el primer significado. Mire qué precioso este evangelio. Ahora, veamos el segundo significado. Dice que estaba ahí la madre de Jesús. Veamos el verso 2. Y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Entonces tenemos tres personajes. Tenemos la madre de Jesús, a Jesús y los discípulos de Jesús. Amén. Hasta ahí tenemos esos 3. Ahora, veamos ahora cómo presenta a María el Evangelio de Juan. Fíjese que les voy a explicar algo. En el Evangelio de Juan, María nunca Jesús le dice madre. Y jamás María le dice hijo a Jesús. El catolicismo tomó la primera parte del versículo y la iglesia evangélica tomó la segunda. Pero hay que entender que esta mujer aquí, que representa a la madre de Jesús, no tiene que ver con el hecho de que digamos que María es salvadora. ¿Por qué? Leamos el verso 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tiene vino. Entonces, ponga atención. ¿Qué estableció el catolicismo? El catolicismo estableció que a través de interceder, nosotros buscamos a María y María intercede por nosotros. Usted sabe que yo estudié en un colegio católico toda mi vida. Solo el último año de bachillerato estudié en el Luz de Israel. Me gradué de ahí como todo un delincuente. Pero toda mi vida, desde primer grado hasta el primer año, hasta primer año de bachillerato, estudié en un colegio católico. Entonces, desde pequeñito, no crecí mucho, me quedé enano, pero en los cuadernos, y yo les he contado eso, a nosotros los estudiantes de ese colegio nos ponía, cada vez que vengan a clase, decían, cada vez que vengamos ¿cómo se llama? Del recreo, teníamos que hacer un rezo. Y ese rezo era raro porque yo nunca lo entendí, porque se rezaba así: Beato Marcelino Champañat, ruega por nosotros. Venerable hermano Francisco, ruega por nosotros. Yo no sabía quién era el venerable hermano Francisco, jamás supe quién era, porque en el catolicismo siempre se establecen intercesores, porque la teología es así. Ay, deje usted, mire que fíjese que mi mamá, mi tía le reza, ay, que le rece, usted déjelo. ¿Por qué? Es su teología, es su teología. Ahora, cuando escribíamos en los colegios, en el colegio poníamos en la esquina de cada cuaderno, poníamos: viva Jesús, María, José, Champañat, y poníamos la fecha. Toda mi vida, desde primer grado hasta primer año de bachillerato, 10 años escribiendo todos los días lo mismo, y a mí nunca se me olvidó. ¿Por qué? Porque en el colegio teníamos la costumbre de decir todo a Jesús por María.
Pero este versículo no dice eso, hermano. Ese versículo no dice eso. ¿Qué dice? Dice que la que se fijó que no había vino fue la madre de Jesús. Ella no está viniendo y le está intercediendo, le está pidiendo un milagro. No le está pidiendo ser, porque llegamos a un punto donde decimos, es que si creemos en María, ella intercede por nuestra salvación. No dice eso el versículo. Eso es meterle al versículo teología. Eso no está ahí. Ahora, usted lo quiere creer, yo no me meto. Usted créalo, yo respeto. Yo no me meto en pleitos. Pero ¿qué sucede? Cada quien su fe. Yo lo que le puedo decir es esto. ¿Qué es lo que dice el versículo? Vuélvalo a leer el 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tiene vino. ¿Usted ve ahí que le está pidiendo un milagro? No. ¿Usted está viendo ahí que le está diciendo saname o salvame? No. ¿Por qué entonces en el catolicismo se sostiene eso? Por su teología. Por su teología. Porque en el catolicismo los santos tienen un valor intercesor, mediador. Entonces dice, es que nosotros no adoramos a María. Solo la honramos, solo la dignificamos. No dice eso el versículo. La teología dice eso. Pero vea, no me voy a meter aquí más. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que dice el versículo? Mire el verso 4. Jesús le dijo, mire cómo le respondió de fuerte. ¿Por qué? Los teólogos no se explican cómo Jesús respondió tan fuerte. ¿Por qué? Porque esta madre, que esta mujer que aparece aquí, le dice, Jesús no le dice mamá, le dice mujer. Porque es teología. ¿Por qué? Porque esta mujer no representa simplemente a la madre de Jesús, sino que representa una actitud de vida. Diga conmigo, actitud de vida. Es un símbolo, es una simbología lo que nos está presentando el texto. No nos está enseñando a buscar mediadores. Pero vea, ¿por qué razón? Mire qué fuerte. 4, repítalo. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Nunca le dice madre. Nunca le dice madre. Le dice mujer. Es un símbolo. En el griego es una palabra como guné. Guné. Mire 5. Mire lo que dice. Su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que os dijere. Fíjese que, ¿qué es lo que tenemos que hacer caso? María enseña que tenemos que ser obedientes a Jesús. Ese versículo no dice pídanle a él, no, dice haced todo lo que os dijere. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros siempre queremos interpretar la Biblia con nuestros ojos. Si somos de una religión, si somos de una denominación, el error que cometemos es que le ponemos a la Biblia más cosas que no están ahí. Y María no se equivoca, porque aunque nosotros sabemos que él no le dice mamá, ahí dice que es la madre. Entonces, ¿qué sucede? ¿Acaso María no sabía que Jesús era su Salvador? ¿Acaso María no sabía que él era el Señor? Claro que sí. Pero ¿qué pasa? Nosotros siempre le queremos poner nuestras condiciones a la Biblia. Queremos que la gente crea lo que nosotros pensamos. Entonces, desde mi punto de vista, el texto bíblico es claro. Si usted le mete otra cosa, usted lo está tergiversando. Ahora, vea lo que dice el verso 6. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación. Ahora, ¿qué significan esas 6 tinajas? ¿Se acuerdan en qué le dio a Moisés Dios la ley de Moisés? ¿En qué se escribió? En piedras. Pero ¿por qué se pone en el centro? Se pone en el centro porque las tinajas de piedra
representan la ley de Moisés. Vacía, pesada, fuerte, grosera, pesada. La ley de Moisés imponía órdenes. Entonces los judíos tenían que hacerle caso a la ley de Moisés, pero la ley de Moisés lo que hacía era cargar al hombre, ponerle los 10 mandamientos y ponerle todos esos preceptos para que usted, si no los cumple, usted se condena. Eso no hizo que la gente se transformara. ¿Qué es lo que hizo la ley? La ley hizo a la gente mala más mala y a la gente pícara más pícara. La ley de Moisés no cambia, no transforma. Las tinajas representan ese antiguo pacto que se estaba dando en el Antiguo Testamento. Cuando nosotros leemos los 10 mandamientos, nosotros sabemos perfectamente que los 10 mandamientos nos salvan. Los 10 mandamientos sirven para que nosotros podamos ver en lo que nos estamos equivocando. Pero mire esto, está dividido. La primera etapa está María, madre de Jesús, a quien no le dice madre él, y ella representa un grupo. ¿Por qué? María se da cuenta, diga conmigo, se da cuenta que no había vino. O sea, usted puede vivir la vida como María. María vio que hacía falta algo, que la boda no servía, que la boda no era alegre, que la boda se había acabado el vino. ¿Y qué hizo María? Estaba esperando algo nuevo, estaba esperando que se manifestara la novedad, algo más grande. Y esa es la simbología que Juan quiere presentar. Quiere presentarnos a María como la que está esperando algo mejor. Ahora, Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hacia arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevarlo a maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Qué quiere decir? El maestresala es el segundo grupo, representa el judaísmo. ¿Por qué razón? Porque hay personas, hermano, que con tal de no cambiar, con tal de que guardarse sus tradiciones, de guardarse sus creencias, ellos dicen: no, nosotros estamos bien. La primera parte del relato, María está esperando algo nuevo, que se manifieste el Mesías, que venga un cambio, porque la boda no sirve. La boda está sin vino, la boda está terriblemente triste, las tinajas están vacías. Las tinajas representan la religión antigua que no servía para cambiar. Y ahora viene Jesús y dice: llenen las tinajas de agua. Pero ¿cuál fue el milagro? El milagro fue que cuando comenzaban a sacar el agua, se transformaba en vino. ¿Qué representa esto? Representa que, escuche bien, una creencia, una fe en Jesús basada en el cumplimiento de la ley antigua no salva, no redime, no limpia, no purifica, no hace libre a nadie. Yo conozco personas en la iglesia que su vida la viven religiosamente, es decir, en lugar de experimentar la libertad de Cristo, están sometidos a leyes, están sometidos a creencias, a tradiciones y cosas que no transforman. Este texto bíblico nos presenta dos perspectivas: la del maestresala, que era el encargado de poner el vino. Pero ¿qué sucede? Él mismo tenía que darse cuenta que le hacía falta el vino y no se dio cuenta. María sí se fijó, ella se dio cuenta que hacía falta algo, pero el maestresala no. El maestresala se cerró, dijo: estamos bien. Y cuando comenzó a probar el vino nuevo, dijo: este vino es mejor, pero no quiere cambiar, no quiere ser diferente. Y esto nos pone en una perspectiva. ¿Por qué razón? Porque muchas veces, hermanos, aunque sabemos nosotros mismos que estamos viviendo mal, que aunque sabemos que estamos probablemente viviendo una fe que es vacía,
No queremos hacer algo diferente, no queremos hacer algo distinto. Y aunque sabemos que estamos metidos en grandes problemas y sabemos que necesitamos al Señor, queremos seguir viviendo igual. Está bueno el vino, está rico, pero le hago una pregunta. La pregunta es, ¿el maestresala puede hacer vino nuevo? No, solo Jesús lo puede hacer, solo Cristo lo puede hacer. ¿Por qué? Porque el maestresala representa todo ese tipo de personas que aunque saben que están mal, que aunque saben que su iglesia, que su religión, que sus creencias no le cambian, quieren seguir viviendo en las mismas y no quieren dar un paso al cambio. Jesús llega a la boda, agarra las tinajas, da la orden a sus servidores y les dice: vayan y llénenlas de agua. Les ponen agua, el agua se transforma en vino. El vino representa la convicción de la pasión. ¿Sabe qué? La vida no hay que verla como en la ley, desde afuera. La vida hay que verla desde adentro. El vino representa lo interior, representa la experiencia del Espíritu Santo, representa hacer las cosas con pasión, con amor. No vale que usted venga a la iglesia mecánicamente. No vale que usted venga a la iglesia porque usted le han dicho que hay que venir. No vale que usted venga a la iglesia solamente porque usted piensa que hay que salvar el alma. Lo que usted tiene que saber es que si usted tiene el vino, usted va a hacer las cosas por amor a Dios y no por compromiso con el hombre. Hermanos, escuche, por mucho tiempo yo me cuestioné. Cuando me pasó 3 veces en mi vida. Primero, cuando hice la primera comunión, yo la hice sin saber lo que estaba haciendo. Pero a mí me dijeron, si haces esto, tú vas a estar mejor. Después vino la confirmación. Y yo pensé que eso iba a darme más experiencia de vida. Y yo sentí que con eso yo iba a ser mejor para con Dios. Y no lo fui. Pero ¿sabe qué es lo peor? Ya había venido al evangelio. Ya había venido al cristianismo. Y escuche, me metí al seminario a estudiar teología. Que cuando yo me graduara de pastor, yo iba a ser mejor cristiano y que iba a tener un mejor cambio para con Dios. Yo recuerdo el día que me impusieron manos. Nosotros estábamos en la central, me dieron mi diploma de pastor. Después fueron a orar por nosotros, nos impusieron las manos. ¿Y sabe qué, hermano? Terminó la celebración, terminó la gran fiesta. Y yo era igual. Recién estábamos con mi esposa conociéndonos, no nos habíamos casado todavía. Y yo pensé que cuando yo fuera pastor, yo decía siempre, cuando yo sea pastor, me voy a poner uno de esos anillos que ocupan los pastores de graduación. ¿Va? Nunca lo pude comprar, nunca lo pude hacer, porque yo quería ser pastorón. ¿Va? Y yo pensé que con el manto que le ponen a uno y con el talí y el kipá que le ponen en la cabeza pelón a uno, yo pensé que con eso yo iba a ser el gran pastorón. Mire, hermano, los peores fracasos de mi vida sucedieron después que yo me gradué de pastor. Lo mismo sentí con mi confirmación, con mi primera comunión, que con mi ordenación de pastor. Nada, no sentí nada. ¿Sabe por qué? Porque todas esas cosas solo son experiencias exteriores. Uno no puede verdaderamente, escúcheme bien, tener una relación con Cristo solamente porque se gradúa de pastor o porque le dan un diploma. La relación con Cristo yo la conocí el día, hermano mío, que yo reconocí en mi vida, ya después de ser graduado de pastor, que yo no tenía en mi vida una relación con Dios. No la tenía. Y ya predicaba. Y ya hacía sermones. Y ya había pastoreado 2 iglesias. Pero ¿sabe qué? Jesús me estaba esperando. Porque Él me ha enseñado que el mejor vino viene después. Y ¿sabe qué? Ese vino lo reconocí hasta que experimenté una situación en mi vida. El día que a mí me despidieron del tabernáculo, yo tenía a mi esposa embarazada, tenía 7, 8 meses. Me quedé
literal sin trabajo. Nos quedamos sin empleo, ella y yo. La niña venía y yo no podía acudir al pastor porque el mismo pastor me había despedido. Yo no podía acudir, a mis padres acudí. Me apoyaron, pero ¿qué iban a hacer ellos? Si yo perdí el ministerio, perdí todo, ellos no me podían devolver eso. Pero cuando yo entendí que cuando usted está dispuesto a tener una relación directa con Dios y salir de sus tradiciones fariseas, que usted se ha conformado con venir el domingo al culto, que se ha conformado a sentarse en la silla, que se ha conformado probablemente a ser maestro de escuela bíblica, te has conformado a dirigir un equipo, un ministerio, todo eso es bonito, pero hasta que usted verdaderamente no pasa por una crisis y comienza a ver la mano de Dios en su vida, que cuando todo mundo le da la espalda, solo Él le puede dar la mano. Ahí es donde usted reconoce el vino nuevo de la relación con Cristo. Sale de la religión antigua, sale de sus tradiciones, sale de sus prácticas antiguas y usted comienza a tener una relación directa con Jesucristo. Y usted comienza a vivir para Él y solo para Él. A mí no me levantó el hombre. A mí no me puso de pastor el hombre. A mí me puso y me dio mi ministerio el Señor Jesucristo. Pero ninguna acción externa puede hacer lo que Jesús puede hacer en tu corazón si tú te humillas ante Él y reconoces que eres un religioso que ha estado en la iglesia por años, pero nunca ha querido amar a Jesús de todo su corazón. Cuando yo entré en crisis, morí, fui quebrantado y el Señor me quitó 5 cosas. 1, me quitó mi religión católica. 2, me quitó mi religión evangélica, que solo el domingo iba al culto. 3, me quitó de quien yo poder sostenerme, porque todos de los que yo me aferraba me dieron la espalda. 4, me quitó mi orgullo, porque era un soberbio, que yo pensaba que porque yo era Michael, la gente tenía que aplaudirme y que ser respetado. Yo llegaba a la iglesia con el gran soberbio y orgullo, esperando que me dieran las primeras sillas. Si yo no era nada, no soy nada y no seré nada. Yo solamente soy un instrumento en las manos de Dios. Pero en ese momento yo no lo veía. Yo creía que yo era una gran cosa, igual que muchos de los que están aquí presentes. Hasta que muerdan el polvo y sepan que cuando está tirado en la basura uno, solo Cristo lo puede levantar. Ahí se van a dar cuenta de todas las cosas que ustedes y yo hacemos y que tenemos que cambiar. Botar las tinajas de piedra que te están ahogando. Estos vienen a la iglesia como cargando la cruz. Ay, vamos al culto y que el pastor tiene y que dice que tenemos que venir a congregarnos. Yo no digo nada. Si yo no le estoy sirviendo al pastor, yo le estoy sirviendo a un Dios, a un rey vivo, a un rey vivo, a un Dios vivo que exige todo el corazón y toda tu vida. Y desde ese momento yo perdí la 5ª cosa. La 5ª cosa que yo perdí, que Dios me quitó, es que ya no era yo. Mi orgullo me fue quitado, pero me fue quitado todo aquello que yo creía de lo que yo era. Y Dios me dio la bendición de darme algo nuevo. Algo nuevo. Y esa novedad que Él me dio es que Él se atrevió a recogerme cuando yo no valía nada. Él me restauró, Él me bendijo y Él me levantó. Por eso, hermanos míos, no crean ustedes que solamente por estar en una denominación ustedes están en la doctrina correcta, o porque ustedes están en un templo ustedes están en lo correcto. Pregúntese si usted tiene una relación con Cristo. Pregúntese si usted realmente habla con Él. Pregúntese si usted tiene una relación directa con ese Dios. Él me quitó mi ceguera. Y cuando me quitó mi ceguera, vi mi propio rostro en el espejo y me di cuenta de lo farsante que yo era y de lo hipócrita
que por tantos años había sido. Porque yo llegué al Evangelio en 1996. Pero yo no dejé de ser Michael Velázquez hasta el año quizás 2009. ¿Cuántos años pude vivir engañado? Y Dios no ha dejado de cambiar mi vida. De tal manera que hoy, todos los días, vivo con el mismo respeto, temor y temblor de la primera vez que Dios me pasó por el desierto. No crea usted que a Dios nos dejas agarrar orgullo, soberbia. Si se te sube, te baja. Y Él te humilla otra vez. Así que a mí me tiene bien, con la pita bien cortita, ¿ah? Porque ya cuando ya se me agarra aquello de estarle gritando a mi esposa, ahí me viene una mi prueba. O que aquello de que ya me exalto, o que yo aquí, que yo mando. Ay, papito, ahí vienen los sopapos. Ahí es donde uno humildemente va, se cae de la moto y uno raspado. Ahí va. Y yo, no me dolió. ¿Qué? Por andar de soberbio, por andar de orgulloso. Y he experimentado la disciplina de Dios en mi vida. Y aprendí esto. Jesús ha venido a darnos una relación directa con Él. Jesús ha venido a que nosotros tengamos una relación directa con Él. Botemos las tinajas. Sacamos adelante nuestra vida espiritual sin tener que hacer las cosas por obligación, compromiso. Tengamos, hermanos, la convicción que Dios quiere cada día acercarse más a nosotros y que nosotros necesitamos acercarnos más a Él. Y yo creo, hermanos, que Dios tiene mucho más para nosotros. Le hago una pregunta para cerrar. ¿Usted hace las cosas para Dios por religión o por amor? Segunda pregunta. ¿Usted está entregado al ministerio, a la obra de Dios? ¿O está esperando nada más un milagro en su vida? ¿Usted ama a Dios con todo su corazón y su vida? ¿O simplemente le vino a dar las obras el día de hoy? Pregúntese esas preguntitas sencillas. Y eso puede determinar si usted está en la antigua ley o está en una relación directa con Jesucristo. Volvamos a Jesús. Volvamos a la Biblia. Y vivamos como María, esperando lo nuevo cada día, algo mejor de Jesús cada día. Y no como el maestresala, que le faltaba el vino y no sabía que le faltaba el vino. ¿Cuántos aquí están bien tranquilos viviendo en su religión y sabiendo que no tienen una relación con Jesucristo? No importa los años que hayas estado en la iglesia, lo que importa es si Jesús ha transformado tu vida, tu corazón y tu carácter. Y si es así, bendito sea Dios, porque has encontrado el vino nuevo que Jesús vino a darnos a través de su muerte y su resurrección.